Persiguiendo el jade, capítulo 162. Quizás fue porque la pregunta de Fan Chanyu fue demasiado directa, o quizás el asunto en sí era demasiado delicado. La sonrisa de An Taifei se desvaneció poco a poco. Permaneció en el silencio durante un largo instante antes de negar con la cabeza y decir: «Esta anciana no lo sabe». La respuesta tomó a Fan Chanyu por sorpresa, pero entonces An Taifei continuó. A principios del invierno del 16º año de Qinshun, la guerra de Jinzhou era crítica. El 16º príncipe, que siempre había buscado disputarse el trono con el príncipe heredero, causó problemas en Louchen. Aunque Jia Yu Taifei lo mantuvo en secreto, no hay muros en este mundo que no tengan goteras. Esta vieja aún escuchó algunos rumores. Ella miró a Fan Chanyu. «¿Sabes qué problemas causó el 16º príncipe?» Fan Chanyu asintió. De no ser por la ambición temeraria del 16º príncipe, que llevó a quedar atrapado en Louchen, su abuelo no se habría visto envuelto en ese dilema imposible en aquel entonces. An Taifei murmuró. «¿Cómo manejaba el difunto emperador los asuntos de la corte? Yo, confinada al palacio interior, no podía saberlo, pero uno pensaría que no habría abandonado al 16º príncipe». Durante ese tiempo, Jia Yu Taifei también se calmó considerablemente. El difunto emperador parecía empeñado en menospreciarla y dejó de visitar su palacio, yendo a menudo al de Rongjin. En aquel momento, esta anciana también pensó que, tras el incidente, tanto Jia Yu Taifei como el 16º príncipe caerían en desgracia, una vez que el príncipe heredero regresara victorioso de Jinzhou. ¿Quién podría usar el 16º príncipe para desafiarlo por el trono? Pero entonces, de repente, se descubrió que Rongjin estaba embarazada. An Taifei hizo una pausa, ya fuera porque le parecían absurdos los sucesos de aquel año o porque algún otro motivo. La mano que sostenía su rosario se detuvo por un instante. Se convocó a todos los médicos imperiales del palacio para que la examinaran, pero el mes estimado de concepción aún no coincidía con los registros de la Cámara de Asuntos del Palacio. La cabeza de Fan Chanyu se alzó de golpe. Una sombra de tristeza cruzó los ojos de An Taifei. Rongjin tenía 3 meses de embarazo. Haciendo un cálculo, la concepción debería haber ocurrido alrededor del Festival del Medio Otoño. En ese año, durante el banquete del Festival de Medio Otoño, algo sucedió. Wei Yan bebió demasiado en el banquete del palacio y en estado de embriaguez violó a una sirvienta en el pabellón junto al estanque Taiye. Desafortunadamente, el emperador y sus ministros que habían ido a admirar la luna lo descubrieron. Se dice que la expresión del difunto emperador se tornó extremadamente sombría, pero como solo se trataba de una sirvienta, no pudo armar escándalo, así que le asignó a la sirvienta Wei Yan. Fan Chanyu pensó inmediatamente en cómo el joven emperador había tendido una trampa a Xichen en la víspera de Año Nuevo. Frunció el ceño. ¿Le tendieron una trampa a Wei Yan? ¿De qué otro modo? ¿Cómo pudo haber sido una coincidencia que el difunto emperador y sus ministros pasaran justo por allí? Además, si el niño en el vientre de Chu Fei no tenía la edad adecuada, entonces la mujer a la que Wei Yan violó en su estado de embriaguez no era una sirvienta del palacio, sino muy probablemente la propia Chu Fei. An Taifei solo suspiró. ¿Cómo podía saberlo esta anciana? Pero Rongjin sin duda se ganó la ira del emperador. Todos los sirvientes del palacio Quishuan fueron golpeados hasta la muerte, pero no se les sacó nada. Rongjin fue encarcelada en el palacio Quishuan y cada día las matronas iban a interrogarla, exigiendo saber con quién había tenido intimidad. La noche de lava, un incendio repentino estalló en el palacio Quishuan. Cuando la guardia dorada que estaba de patrulla se apresuró a apagarlo, encontraron a Wei Yan cerca. Fan Chanyu estaba atónita. ¿De verdad Wei Yan provocó el incendio que mató a Chu Fei? An Taifei dijo. Ese era el rumor que corría por el palacio en aquel entonces. Esta anciana había sido cercana a Rongjin y para cuando escuché la noticia me apresuré al palacio Quishuan y las llamas eran demasiado intensas para entrar.
Fan Chanyu notó que la voz de Antaifei se volvía ronca y levantó la vista para ver solo una lágrima brillando por el rabillo de su ojo. Su voz tembló ligeramente. ¿Alguna vez has visto cómo se arroja agua al fuego y las llamas se elevan aún más? Ella dijo, esta vieja sí. Ese fuego apestaba aceite de tung. Fan Chanyu frunció el ceño. Fue el difunto emperador quien quemó viva a Chu Fei. La consorte imperial An tomó el pañuelo para secarse las lágrimas, apenas manteniendo un atisbo de calma en su voz. Esta anciana no pudo ver a Chu Fei por última vez. No puedo darle al general una respuesta definitiva cómo falleció, pero su palacio Qichuan fue, en efecto, la guardia dorada que reció con aceite de tung mientras combatía el fuego. Al amanecer el palacio estaba rodeado y los sonidos de la matanza estremecían los cielos. Sobreviví cerrando herméticamente las puertas del palacio Chouyan. Ese día las aguas del foso se tiñeron de rojo y el hedor de la sangre permaneció impregnado en los escalones de mármol blanco frente a la puerta de Taihei. Durante un mes entero, todos en el palacio fueron reemplazados. El difunto emperador y la consorte imperial Jia sucumbieron a un dolor abrumador. La matanza en el palacio antes del amanecer de aquel día parece existir ahora solo en la memoria de esta anciana, como un sueño. El incienso en el incenciario se elevaba en espiral en la sala de Buda, y la estatua de Guanyin de jade blanco en el altar parecía irradiar una compasión aún mayor. Fan Chanyu se puso de pie con emociones encontradas y juntó las manos en señal de saludo. Gracias, Su Alteza, por compartir este pasado. Al salir del pequeño salón de Buda, Fan Chanyu respiró hondo el aire fresco y frío, cargado de copos de nieve, mientras observaba distraídamente a los gorriones posados en lo alto de las murallas del palacio. Los misterios que rodeaban a Wei Yan se volvían cada vez más complejos. Le habían ordenado movilizar tropas, pero a mitad de camino le había cedido la responsabilidad a su padre, regresando él mismo a la capital. ¿Acaso ya había conspirado con el príncipe de Chanxing para entonces, preparándose para la caída de Jinzhou, y había regresado antes de tiempo para controlar la situación de la capital? De ser así, dada su astucia, no debería haber perdido la compostura y haberse colado en el palacio de Qichuan de Chu Fei por la noche. Aún más extraño, si había ido a matar a Chu Fei para silenciarla, ¿por qué el difunto emperador ordenó a la guardia dorada que rociara el palacio con aceite de tung? Fan Chanyu frunció el ceño profundamente, recordando las palabras de Chu Fei sobre Wei Yan emborrachándose en el banquete del festival de medio otoño y agrediendo a una sirvienta del palacio. Ante la presencia del difunto emperador y sus ministros, se convenció cada vez más que ese incidente también había sido un plan del difunto emperador. ¿Acaso la visita nocturna de Wei Yan al palacio de Qichuan fue otra trampa del difunto emperador? Cuando Wei Yan escapó gracias a sus habilidades marciales, ¿acaso el emperador enfurecido quemó a Chu Fei en represalia e incriminó luego a Wei Yan? ¿Y acaso Wei Yan orquestó el golpe del palacio para salvarse a sí mismo? Reflexionando sobre estas preguntas, Fan Chanyu se dirigió al pabellón de Wenyuan para encontrarse con Xichen. Antes de salir del palacio de Chouyan, escuchó a alguien la llamaba por detrás, desde atrás. General Fan, por favor, espere. Al volverse, vio acercarse una belleza palaciega magníficamente vestida. El intrincado bordado de oro de su túnica florecía. Sus horquillas eran florales y ella misma parecía una peonia en todo su esplendor. Aunque sus pasos eran rápidos, las borlas de sus adornos para el cabello se balanceaban apenas, desprendiendo una elegancia y nobleza naturales. Suponiendo que se trataba de la princesa, Fan Chanyu saludó. «Saludos, Su Alteza». «Qi-Su», dijo apresuradamente. «No hay necesidades de formalidades, general». Le entregó a Fan Chanyu una caja bordada. «Te he detenido para pedirte un favor. Por favor, entrégale esto a Gongsun». Al aceptar la caja sorprendentemente ligera, Fan Chanyu le preguntó qué contenía, pero
pero supuso que las restricciones del palacio dificultaban la comunicación con el exterior. Este general se asegurará que le llegue a Gongsun, prometió. Gracias, general, dijo Kisu, con una leve reverencia. Al darse vuelta, su mirada se detuvo en la caja con un dejo de melancolía. A Fan Chanyu le pareció algo extraño. Tras echarle otro vistazo a la caja de brocado que tenía en la mano, la guardó con su túnica y se dirigió al palacio Wenyuan. Zichen había propuesto las sesiones matutinas de la corte durante varios días, alegando que el joven emperador se encontraba enfermo a causa del susto. Sin embargo, después de que Gongsun revisara los memoriales presentados por los funcionarios de la corte, los más importantes aún requerían la decisión final de Zichen. Antes, incluso de entrar en sala, Chanyu escuchó las quejas de Gongsun. Los 3 departamentos y los 6 ministerios están presionando para que se cierre el caso de Wei Yan. Miren la confesión de este viejo traidor. ¿Acaso cree que esto es un juego? Cada vez más indignado, golpeó un documento de confesión ante Zichen, abanicándose furiosamente a pesar del frío. Retrasó las órdenes militares que llevaron a la caída de Jinzhou. Afirme que temía el castigo, así que masacró el palacio imperial. Tras tomar el poder, alteró los edictos para culpar de todo esto al viejo general Men. Dígame, ¿quién creería esta confesión si se hiciera pública? Si retrasó las operaciones militares, ¿no debería haber estado de camino a Jinzhou? ¿Cómo acabó en la capital? Zichen continuó escribiendo tranquilamente en el escritorio imperturbable. Gongsun sacó un segundo documento de su túnica y lo golpeó contra el escritorio. Aquí está. Esta es la confesión revisada después que se le preguntara por qué regresó antes de tiempo a la capital. Ahora cambia la versión y admite que él mismo orquestó la masacre de Jinzhou, alegando de que fue porque no estaba de acuerdo políticamente con el príncipe heredero de Yengle. Para monopolizar el poder y alcanzar sus grandes ambiciones, le entregó deliberadamente a Wei Qilin un registro falso de batalla del Tigre de Chunzhou. Chanyu sabía que probablemente se trataba de otra confesión falsa obtenida a la fuerza por Wei Yan. El registro del tigre que su padre había llevado era auténtico. Entró y preguntó: ¿confesó Wei Yan haber profanado el harén imperial? ¿Ha regresado el general Fan? Gongsun miró hacia la entrada, saludó a Chanyu con una sonrisa y respondió: No, no ha regresado, ni siquiera lo menciona. Solo cuando Chanyu entró, el hombre que estaba encorvado sobre los documentos levantó la vista y le ofreció una silla. Chanyu naturalmente se sentó a su lado. Gongsun fingió no darse cuenta y continuó: Curiosamente, ha confesado sin pestañear innumerables crímenes atroces, tanto los que cometió como los que no, pero aún así evita persistentemente esta acusación, en particular de libertinaje. El suave tintineo de una taza de té resonó cuando Zichen sirvió la infusión y se la ofreció. Afuera hay una fuerte nevada, calienta tu cuerpo con un poco de té. Chanyu tenía mucha sed y empezó a bebérselo de un trago. La boca de Gongsun se crispó. Después de tantos años de conocerse, jamás había visto a ese hombre servir té a nadie por su propia voluntad. Reprimiendo su reacción, continuó analizando. Dado que la sirvienta del Palacio Frío cayó en manos de Qichen, también fue asesinada por Wei Yan. Sospecho que su romance con Chu Fei podría ser cierto. Simplemente lo he estado encubriendo. La cena aún tardará un rato. Si tienes hambre, aquí hay algunos pasteles para picar algo. La voz tranquila y clara se oía al otro lado. Volvió a hablar en voz baja. Gongsun observó con incredulidad cómo el hombre, normalmente severo, sacaba una caja de comida detrás de él y le ofrecía a Chanyu un plato de pasteles. Finalmente no pudo soportarlo más. Justo cuando Chanyu aceptó el plato, se oyó un fuerte estruendo. Al darse vuelta, vio a Gongsun de pie con ambas manos sobre el escritorio, con las venas palpitándole hacia él. «Sie Yuhan, ya basta». Chanyu hizo una pausa, tomó un pastelillo para ella y luego le empujó todo el plato hacia Gongsun con sus inocentes ojos color almendra. El mensaje era claro: aquí tienes, tú también tienes. Gongsun estuvo a punto de desmayarse de la frustración. Para colmo, Zichen eligió ese momento para comentar con frialdad: no le hagas caso. Gongsun no pudo evitar rugir: Sie Yuhan,
Llegará el día en que me lo rogarás, después de todo lo que he dicho. Zichen lo interrumpió. Chu Fei era descendiente de la familia Qi. Wei Yan recibió instrucción del viejo general Qi en su momento. La ira de Gonsun Jin flanqueó cuando el hilo de pensamiento roto en su mente se conectó de repente. Así que Wei Yan ocultó este asunto para proteger la reputación de la familia Qi. Después de todo, el viejo general Qi y todos sus hijos habían muerto en batalla. La familia Qi merecía con creces el título de familia de mártires leales. Incluso el príncipe heredero de Yengle poseía el mismo carácter inquebrantable que la familia Qi, lo que le granjeó un inmenso apoyo popular. Para una familia tan leal y heroica, tener una consorte imperial promiscua sin duda empañaría su nombre. Fan Chanyu reflexionó un momento y dijo: en realidad, creo que Wei Yan lo hizo por la reputación de Chu Fei. Tenía un pasado con ella. Los crímenes que cometió lo harían famoso por siempre. Admitir una aventura con Chu Fei solo arrastraría su nombre por el fango junto con el suyo durante generaciones. A lo largo de la historia, las consortes imperiales enredadas entre gobernantes y ministros han adquirido una reputación infame. Los registros extraoficiales las describen en términos cada vez más vulgares, convirtiéndose a menudo en pasto de los chismes ociosos entre rufianes. Cualquier mujer corriente relacionada con semejante notoriedad escandalosa no tendría más remedio que ahogarse para preservar su virtud. Gonsun Jin volvió a sentarse y dijo: si eso es cierto, es bastante extraño. ¿Cómo es posible que un hombre sin corazón como Wei Yan llegue a tan lejos por una mujer? Fan Chanyu compartió entonces con los dos hombres lo que había aprendido de An Taifei. Tanto como Zichen como Gonsun Jin guardaron silencio tras escucharlo. Fan Chanyu dijo: si el difunto emperador realmente tendió una trampa a Wei Yan, entonces la muerte de Chu Fei y ese golpe del palacio forzado también podrían resultar sospechosos. Pero hay algo que aún no entiendo. Si Wei Yan se preocupaba tanto por proteger la reputación de Chu Fei, inclusive después de su muerte, ¿por qué la abandonó y huyó solo cuando fue descubierto por la Guardia Imperial durante la visita nocturna al palacio de Qinyuan? Zichen permaneció en silencio. Gonsun Jin se frotó las sienes. Podría ser que Wei Yan supiera entonces que no podría salvar a Chu Fei, pero tampoco quisiera morir con ella. Después de saborear el poder durante esos años, se sentía culpable y quería enmendar sus errores. Fan Chanyu tampoco respondió. Si fuera realmente como Gonsun Jin, entonces la actual negativa de Wei Yan a permitir que el nombre de Chu Fei se viera empañado sería bastante ridícula. En mi opinión, deberíamos dar por cerrado este caso, declaró repentinamente Gonsun Jin. Fan Chanyu y Zichen permanecieron en silencio. Gonsun Jin golpeó la mesa con el mango de su abanico. Los autores intelectuales de la masacre de Jinzhou fueron sin duda Wei Yan y Zi Tuo. La familia Sui se ha extinguido. Wei Yan será ejecutado. La calumnia que profirió contra el viejo general Men ha sido desmentida. Con su muerte se saldará la deuda de vidas. ¿Acaso no es esta una resolución justa para los soldados agraviados de Jinzhou y para el pueblo en esta tierra? Cuando Fan Chanyu y Zichen seguían sin hablar, Gonsun Jin añadió: si no podemos hacer que Wei Yan hable, no podemos alargar esto indefinidamente. El nuevo gobernante debe prepararse para su ascenso al poder, ¿no? Tras un periodo de silencio, una voz firme y serena habló finalmente: no podemos cerrar el caso. Gonsun Jin alzó la vista y Zichen también dirigió su mirada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana entreabierta, clara y brillante en el vestíbulo. La joven general estaba sentada, erguida sobre un cojín. Con su suave armadura, sus largas pestañas estaban ligeramente caídas y su semblante era resuelto y heroico. Gonsun Jin preguntó: ¿por qué? Fan Chanyu alzó su cabeza, sus ojos reflejando la luz de la mañana como un pasto más resplandeciente. Habiendo llegado a nuestra situación actual, no deberíamos conformarnos con una conclusión tan confusa. Incluso la sala del tribunal de un magistrado del condado del 7º rango tiene la placa: la justicia imparcial ante todo, que exige equidad y rectitud.
Wei Yan mató a mis padres, manchó la reputación de mi abuela, lo odio con todo mi alma, cometió innumerables atrocidades y merece la muerte, pero no este tipo de final sin sentido. Su mirada era firme. El sangriento caso de Jinzhou necesita la verdad, la verdadera verdad. No se trata de una vaga idea de que con la muerte de Wei Yan se resolverán los agravios del pasado. La muerte de Wei Yan solo servirá para enterrar la verdad para siempre. El último rastro de informalidad desapareció de los ojos de Gong Sun-jin mientras miraba a Fan Chanyu con una seriedad sin precedentes. La joven que tenía delante seguía siendo tan valiente y sincera como siempre, pero ahora su sinceridad y valentía tenían una profundidad añadida. No como las montañas imponentes, sino más amplia, similar a la vasta e infinita tierra bajo sus pies. Solo un terreno tan fértil podría nutrir picos que se elevan abruptamente desde las llanuras. Esta constatación dejó a Gong Sun-jin momentáneamente atónito, hasta que la voz de Si Chen lo hizo volver en sí. Continúen investigando el caso de Jinzhou. En cuanto a la ascensión del nuevo emperador, comiencen los preparativos de inmediato. La primera declaración iba dirigida a Fan Chanyu y la segunda a Gong Sun-jin. Gong Sun-jin asintió. Al ponerse de pie hizo una reverencia solemne ante Fan Chanyu. Me avergüenzo de mis palabras anteriores. Su gesto desconcertó a Fan Chanyu, que respondió. Gong Sun estaba considerando la situación en general. Ella le entregó la caja de brocado que Qi Su le había confiado. Casi lo olvidó. La princesa mayor me entregó que te la entregara. Gong Sun-jin tomó la caja. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. ¿Tenía su alteza algún otro mensaje para mí? Fan Chanyu respondió con sinceridad. No. Ya veo. Gracias, General Fan. Gong Sun-jin sonrió, pero su habitual actitud despreocupada parecía ausente. Después de que Gong Sun-jin se marchara, Fan Chanyu le comentó a Si Chen. ¿Te diste cuenta de lo extraño que actuó Gong Sun después de recibir esa caja? Si Chen le abrazó por detrás. Ha evitado a la princesa mayor durante años, pero el tiempo no lo esperará más. Antes que Fan Chanyu pudiera comprender del todo sus crípticas palabras, sintió el peso de la barbilla de Si Chen apoyada en su hombro. Gracias, murmuró con voz ronca. Con la muerte de Wei Yan es posible que nunca se descubre la muerte sobre el fallecimiento de su padre. ¿Cómo no iba a odiar a Wei Yan por la muerte de sus padres y las falsas acusaciones de la familia Men? Su muerte habría significado una verdadera venganza. Sin embargo, ella había rechazado la propuesta de Gong Sun-jin. Fan Chanyu giró la cabeza para sonreírle. Las muertes injustas del general Xie y del príncipe heredero de Yanglen necesitan respuestas, al igual que los miles de soldados que murieron en Jinzhou. Ella colocó su mano sobre la de él a la altura de su cintura, con los ojos tan puros y sinceros como siempre. Encontraremos la verdad juntos. Siempre lo haremos. En el punto de inflexión se produjo tras la llegada de Yun Qianqian a la capital. Fan Chanyu nunca le había mencionado a Yun Qianqian, pero las exhaustivas investigaciones de ella y Si Chen que llevaron a cabo sobre Wei Yan y la familia Sui finalmente llegaron a los oídos de Yun Qianqian. Una nación no puede estar sin gobernante ni un solo día. Cuando Si Chen discutió con Time Peiji y los otros asuntos de elevar a Yu Baoer al trono, inevitablemente enfrentaron a otro problema. Kimin seguía aferrándose la vida por un hilo. La cuestión era cómo ejecutar a este nieto imperial. Aunque Yu Baoer era aún joven, no compartía ningún vínculo paternal con Kimin. Time Peiji y los demás no aprobaban que Si Chen matara directamente a Kimin. Argumentaban que el vínculo natural entre padre e hijo podría causar problemas en el futuro y temían que Yu Baoer pudiera ser manipulado para generar resentimiento. Fan Chanyu no temía esto, declaró sin rodeos: lo mataré. Ese niño es sensato y sabe que su padre biológico no es un buen hombre. Incluso si, en el peor de los casos, llega a odiarme, fui yo quien lo salvó de la espada del propio Kimin. No temo a su odio. Si Chen la agarró de la muñeca en silencio, indicándola que dejara de discutir. Iré, repitió en un tono bajo y firme, sin buscar opiniones, sino declarando su decisión.
Justo cuando Tang Peiji estaba a punto de protestar de nuevo, una voz se oyó de repente desde la puerta. Marqués, estimados generales, esta humilde esposa puede marcharse. Todos se volvieron para ver a una mujer elegante abrir la puerta y entrar. Fan Chanyu se sobresaltó. Qian Qian, ¿qué haces aquí? Los demás generales y consejeros no conocían a Yun Qian Qian, pero como futura emperatriz viuda la trataban con deferencia. Yun Qian Qian miró a Fan Chanyu y dijo: sé que tienes buenas intenciones conmigo. Bao Er y yo le debemos mucho a ti y al marqués. Déjame ser quien mate a Kimin. No solo lo eliminaremos, sino que también nos permitirá obtener la información sobre la complicidad de la familia Sui con Wei Yan. No hay inconveniente alguno. Las últimas objeciones de Fan Chanyu fueron silenciadas por Yu Qian Qian. Al final solo pudo decir: entonces iré contigo.